Los mercenarios, aquellos que luchan por un país distinto al suyo a cambio de dinero, son tan antiguos como la guerra. Los guardias suizos que protegen al Papa en el Vaticano tuvieron su origen en los mercenarios contratados por los papas a finales del siglo XV y principios del XVI, pero hoy no son más que un símbolo. El ejército francés tiene la famosa Legión extranjera. Sus filas están llenas de hombres de nacionalidad distinta. El ejército británico se siente orgulloso de sus gurkhas, los duros hombres reclutados en Nepal. Bajo la bandera británica se han distinguido en muchos campos de batalla. Como contraste, hay otro tipo de mercenario. Estos son hombres que, por creer en una causa, por espíritu aventurero o por codicia, se ofrecen clandestinamente para luchar en países extranjeros o con grupos de esos países. En la época moderna, el mercenario ocupó un lugar preeminente en África en los años 60, cuando las naciones europeas empezaron a conceder la independencia a las colonias que tenían allí. La actividad de los mercenarios dio comienzo el 30 de junio de 1961, cuando el Congo belga fue declarado independiente. Fue un paso tan repentino que en el país se declaró inmediatamente la anarquía y se instó a las tropas belgas allí estacionadas para que la controlaran. Once días más tarde, Katanga, la provincia rica en minerales, declaró la secesión. Moisés Sombé era el dirigente de Katanga y sus actos estaban apoyados por los belgas. Estos enviaron una brigada de paracaidistas para ayudar a proteger el estado disidente. Las Naciones Unidas enviaron entonces tropas al Congo, en principio para detener la sangría, pero en realidad para llevar de nuevo Katanga al redil. Pero Tsombé también se enfrentaba a una amenaza de la tribu Baluba en el norte de Katanga, y los belgas le sugirieron que enrolara mercenarios blancos para que le ayudaran a aplastar esa rebelión. Estos mercenarios fueron necesarios, puesto que las Naciones Unidas obligaron a los belgas a retirar sus tropas del Congo. Sin embargo, algunos oficiales belgas se quedaron para aconsejar a Tsombé y para organizar la gendarmería de Katanga. Tsombé se dirigió también a la Argelia francesa. Aquí muchos miembros de la Legión extranjera se habían sublevado contra la decisión del general de Gaulle de concederle al país la independencia, lo que había tenido como resultado un constante flujo de exlegionarios amargados que se dirigían a Katanga. Pero también había un cuerpo mercenario distinto, formado sobre todo por británicos reclutados a través de anuncios en los periódicos de África Oriental. Por lo tanto, en el verano de 1961 había en Katanga mercenarios belgas, británicos y franceses, y cada uno de estos grupos sospechaba mucho de los otros. No obstante, muy pronto todos estaban luchando contra los balubas. Mientras tanto, habían ocurrido importantes acontecimientos en un escenario mayor. Patricio Lumumba, un marxista y primer ministro del Zaire, había sido rápidamente derrocado. Él y sus seguidores, más allegados, fueron detenidos y encarcelados, y más tarde Lumumba fue asesinado. El hombre detrás de todo esto era Joseph Mobutu, comandante del ejército congoleño. Se convirtió ahora en el hombre fuerte del país. Fue después de este golpe que las Naciones Unidas empezaron a actuar contra Katanga y muy pronto estalló una guerra total. Durante el resto de 1961 hubo muchos enfrentamientos entre las fuerzas de las Naciones Unidas y los mercenarios. Estos culminaron en el mes de diciembre con una encarnizada y prolongada batalla en las calles de la capital katangueña, Elizabethville, que acabó en un alto el fuego. Un año más tarde, el representante de las Naciones Unidas, Conor Cruise O'Brien, le entregó a Tsombé un ultimátum para acabar con la secesión.
A finales de diciembre de 1962, las fuerzas de las Naciones Unidas ocuparon Elizabethville sin derramamiento de sangre. El último bastión de la resistencia fue Kolwezi, cerca de la frontera con Angola y Zambia. Desde aquí, unos cientos de mercenarios dirigidos por el belga Jan Schramm, el francés Bob Denard y el sudafricano Jeremiah Puren se vieron obligados a retirarse a Angola, acompañados por unos cientos de hombres de la gendarmería katangueña. Fue el final de la secesión, pero de ninguna manera el final de la intervención de los mercenarios en el Congo. Durante la primera mitad de 1964, las fuerzas de las Naciones Unidas se retiraron del Congo. Pero el país siguió sufriendo por falta de estabilidad, pues hubo numerosas revueltas contra el gobierno central. Inevitablemente, quienes más sufrieron fueron las personas corrientes. Sombé estaba exilado en Europa, pero el gobierno congoleño lo invitó a regresar para que encabezara una política de reconciliación. Sin embargo, muy pronto estalló una revuelta en todo el Congo oriental, dirigida por unos guerreros fanáticos llamados Simbas. Desesperado, Sombé llamó una vez más a Schramm y a sus katangueños. Pero también apareció en la escena una figura relativamente nueva, Mike Hoare, un comandante irlandés que había participado en la guerra de 1939 al 45 y que luego había emigrado a África del Sur. Ayudado por Puren y otro de los mercenarios primitivos, se dispuso a reclutar un ejército de 1000 hombres en África del Sur. Con el aliciente de una paga generosa, muy pronto se presentaron muchos voluntarios. Fueron sometidos a unas semanas de entrenamiento militar. El Comando 5, como se llamó, estaba formado por toda clase de hombres, exoficiales y exsoldados del ejército británico y miembros de la policía colonial, sudafricanos, misteriosos europeos orientales e incluso un contingente de alemanes, unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial procedentes de Namibia. Muy pronto los hombres de OAR se encontraron encabezando la ofensiva del gobierno contra los Simbas. Sus columnas motorizadas demostraron ser muy eficaces. Rescataron con éxito grupos de monjas que estaban sitiadas y muchos de los medios occidentales los consideraron unos héroes. El Comando número 5 poseía una moderna potencia de fuego que les ayudaba mucho. Sin embargo, los hombres de OAR empezaron a ser conocidos por su crueldad. También se supo que llevaron a cabo saqueos en masa. A principios de 1965, muchos de los primeros mercenarios, que habían sido enrolados por 6 meses, se habían marchado. Se encontraron sustitutos, y no fue fácil, y en el otoño de 1965, la revuelta de los Simbas había sido prácticamente aplastada. Mobutu dio entonces un golpe de estado sin derramamiento de sangre y depuso a Tshombe. Y OAR por fin se marchó del Congo. El Comando 5 siguió existiendo, pero no duró mucho tiempo. Sin embargo, Bob Denard, que había participado en la guerra civil del Yemen, regresó al Congo. Black Jack Schramm también seguía allí. Sombé se aproximó a los dirigentes mercenarios, ofreciéndoles grandes sumas de dinero a cambio de su apoyo en un intento de recuperar el poder. No aceptaron la oferta, y a finales de julio de 1966 el Comando 5 dejó de existir. Schramm había establecido en la provincia congoleña, en la que actuaba su comando, casi un mini-estado. No deseaba disolverlo y junto con Denard organizó una revuelta que estalló en junio de 1967. A primeros de agosto, Schramm y Denard conquistaron y ocuparon Bukava, la capital de la provincia Kivu, en el extremo oriental del país. Pero encontraron muy poco apoyo local. Con el tiempo, se vieron obligados a escapar acompañados de sus aliados katangueños y cruzaron la frontera hasta Ruanda. Después de ser retenidos, se les permitió abandonar África con la promesa de no volver jamás.
Las autoridades belgas detuvieron al mismísimo Schramm por el asesinato de un compañero mercenario. Puesto en libertad bajo fianza, se le concedió permiso para viajar a Brasil, donde pensaba comprar una plantación. Jamás regresó y falleció en Brasil en 1988. Los mercenarios dirigieron su atención a Nigeria, donde en junio de 1967 había estallado una guerra civil. Esta fue la consecuencia de la secesión de Biafra, la provincia más oriental del país. Muy pronto Nigeria se vio destrozada. Mai-Goar ofreció sus servicios, pero ninguna de las dos facciones se entusiasmó con la idea. El antiguo oficial del Comando 5, Alistair Weeks, empezó a reclutar mercenarios para luchar en favor de Biafra, pero descubrió que su compañero mercenario Peters trataba de hacer lo mismo para el gobierno, por lo tanto se retiró. Al final, lo que más les interesaba a ambos lados eran pilotos y aviones, pues necesitaban suministros para sus máquinas de guerra, sobre todo desde que se había declarado un embargo internacional de armas contra Nigeria. Más tarde, unos cuantos mercenarios lucharon a favor de Biafra. Para entonces la guerra ya le iba muy mal al estado disidente. Unos mercenarios fueron asesinados y los restantes abandonaron el país. Hubo entonces un momento de calma en la actividad de los mercenarios, excepto en la zona sudeste de Arabia. Aquí, unos antiguos soldados y aviadores británicos estaban luchando a favor del sultán de Omán contra los rebeldes marxistas que trataban de derrocarle. Rolf Steiner, ex soldado de la Legión extranjera y veterano de Biafra, se vio mezclado con las guerrillas del sur de Sudán. Pero el gobierno lo sometió a juicio y en principio fue condenado a muerte. En mayo de 1975, el ex paracaidista británico John Banks y su socio Dave Tompkins pusieron una serie de anuncios en los periódicos británicos. Se buscan excomandos paracaidistas, soldados SAS, para interesante trabajo en el extranjero. Todavía no tenían clientes, pero muy pronto apareció uno. Y surgió porque el gobierno en minoría blanca de Rodesia del Sur, ahora Zimbabue, se negó a apoyar una toma del poder por parte de los negros. Muy pronto el régimen se encontró con que tenía que enfrentarse con las incursiones de los guerrilleros que cruzaban la frontera, procedentes de los países limítrofes. Los periódicos británicos ya publicaban anuncios solicitando voluntarios para luchar en el bando del gobierno. En Sudáfrica se organizó el reclutamiento. Mientras tanto, uno de los movimientos de guerrilleros se había puesto en contacto con Banks y Tompkins, que rápidamente organizaron reuniones en Londres para reclutar más hombres. A mediados de junio de 1975 tenían apuntados en los libros de la compañía, la International Security Organization Limited, la Organización de Seguridad Internacional Sociedad Limitada, unos 200 hombres. Su cliente era Joshua Gnomo, que dirigía la poderosa guerrilla Zapu, cuya base estaba en Zambia. Al principio, Banks tenía que enviar una avanzadilla de 14 hombres para establecer una relación de trabajo con las guerrillas. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando los aspirantes a mercenarios, mientras esperaban el vuelo que los llevaría a Zambia, se metieron en un hotel del aeropuerto de Londres y bebieron más de la cuenta. El intermediario de Gnomo anuló rápidamente el contrato. Pero no sería este el final de las operaciones mercenarias de Banks y Tompkins. El foco se desvió ahora hacia el otro lado de África, a Angola, una colonia portuguesa. Aquí los portugueses llevaban mucho tiempo luchando en una campaña contra la insurrección. Por fin, en noviembre de 1975, le concedieron a Angola la independencia.
Inmediatamente 3 grupos rivales se enzarzaron en una lucha por el poder. Los soviéticos y los cubanos apoyaban el MLPA. Holden Roberto y su FNLA antimarxista se enfrentaron al MPLA. En cambio, los sudafricanos apoyaban UNITA. Roberto en persona actuaba desde el cercano Zaire, puesto que el presidente Mobutu era su hermano político. Muy pronto la Organización de la Unidad Africana reconoció el MPLA como el gobierno de pleno derecho y enseguida firmó un tratado con la Unión Soviética. Como resultado se enviaron a Angola 12.000 soldados cubanos. La creación de un Estado marxista alarmaba sobre todo a los estadounidenses. La Agencia Central de Inteligencia decidió apoyar económicamente al FNLA y a UNITA, sobre todo proporcionándoles mercenarios. Ambos estuvieron de acuerdo, siempre que la operación se mantuviera en secreto. A Jonas Savimbi, el dirigente de UNITA, le ofrecieron el veterano mercenario Bob Denard y un grupo de 20 especialistas armados con misiles tierra-aire para luchar contra los cazas MiG del gobierno. Holden Roberto usó también el dinero de la CIA para reclutar mercenarios, pero al igual que Savimbi, no quería que nadie supiera que contaba con ellos. Su oficina londinense reclutó 1 o 2 hombres, incluido un oscuro personaje llamado Callan, que había sido un paracaidista británico y que había accedido a luchar con las fuerzas del FNLA. Había también un grupo de mercenarios portugueses que habían elegido quedarse en Angola para ayudar a derrocar el gobierno del MPLA. Al principio Callan luchó con estos últimos. Su mayor problema eran las columnas blindadas cubanas que dominaban las zonas rurales. Pero Callan dio pruebas de sus aptitudes organizando una emboscada que tuvo éxito contra una de estas columnas y Holden Roberto lo nombró comandante de su ejército de operaciones. También le entregó a Callan dinero para reclutar a otros mercenarios. Con este motivo, Banks volvió a escena una vez más y empezó a enviar más hombres desde Gran Bretaña, donde habían rebautizado su empresa como Servicios de Asesoría de Seguridad Sociedad Limitada, o SAS Limited. Los recién llegados ayudaron a Callan a rechazar otras columnas blindadas cubanas. Ahora los medios habían establecido que el verdadero nombre de Callan era el de Kostas Georgiou y que por nacimiento era un greco-chipriota. Pero sus continuos éxitos en Angola animaron al FNLA, que le envió más dinero a SAS. Muy pronto Banks organizó más reclutamientos ofreciéndole a cada uno de los hombres 150 libras a la semana. Sin embargo, estos nuevos mercenarios no eran del mismo calibre que los hombres que había enviado con anterioridad. No obstante, se marcharon llenos de optimismo. Unas semanas más tarde empezaron a regresar a Gran Bretaña, unas sombras de lo que habían sido. Hablaron de la cruel disciplina de Callan, que mataba de un tiro a los hombres que no le obedecían al pie de la letra. Además, la potencia de las fuerzas cubanas los habían cogido completamente desprevenidos. Nos enfrentábamos a 6.000 hombres entre miembros del MPLA y soldados cubanos con unos 50 tanques, vehículos blindados y Dios sabe qué más, misiles. El MPLA y los cubanos ya estaban decididos a acabar con Callan y el resto de los mercenarios. En febrero de 1976, el asunto llegó a un punto decisivo. El grupo de Callan sufrió muchas bajas y los supervivientes, incluido el mismo Callan, fueron capturados. Los cubanos quisieron someterlos a juicio. El juicio se realizó en junio. De los 13 mercenarios en el banquillo, 9 fueron condenados a muchos años de cárcel. El juez anunció que los otros 4 habían sido condenados a muerte. Entre ellos estaba el infame coronel Callan, que siguió siendo cruel hasta el final. ...8 años más tarde, los que habían sido encarcelados fueron puestos en libertad.
Eso marcó el final del último capítulo de la actividad mercenaria a gran escala en África, pero algunos de la vieja guardia todavía guardaban un truco en la manga. En mayo de 1978, el veterano mercenario francés Bob Denard fue el cerebro de un golpe que tuvo éxito. Ocurrió en un grupo de islas muy poco conocidas al este de África, las Comores, antigua colonia francesa. Al año siguiente organizó otro golpe en las islas para volver a traer al hombre al que había depuesto. Ambos golpes se organizaron en connivencia con el gobierno francés. Mike O'Hare seguía en el negocio de los mercenarios. Posó la vista en las Seychelles, también en el Océano Índico. Empezó a preparar una operación para que el antiguo presidente James Manchin recuperara el poder. Las islas se habían convertido en un famoso lugar de vacaciones internacional y O'Hare planeó infiltrar a sus hombres entre los miembros de un viaje organizado. El 25 de noviembre de 1981, el grupo principal llegó a Mahé, la capital de las Seychelles. Por desgracia, uno de los hombres de O'Hare en la aduana pasó por el control rojo en vez del verde. Le registraron la maleta y encontraron una AK-47 desmontada. Reconoció que los demás llevaban lo mismo. O'Hare y alguno de sus hombres montaron rápidamente sus armas, pero las autoridades reaccionaron muy deprisa, por lo que se vieron atrapados en el edificio de la terminal, donde comenzó un tiroteo feroz. O'Hare consiguió luego secuestrar un avión de Air India que acababa de aterrizar y obligó al capitán a llevarle a él con sus hombres a Durban, en Sudáfrica. Las autoridades sudafricanas no pudieron ignorar este hecho y los mercenarios fueron sometidos a juicio. O'Hare, que ahora tenía 63 años, fue condenado a una pena de 20 años de cárcel. Sin embargo, 3 años más tarde fue puesto en libertad. Estuvo a punto de hacer que anularan la operación y no se arrepintió del secuestro. Tenía que esforzarme para regresar con mis hombres. Era mi obligación a cualquier precio. Y estoy orgulloso de haberlo hecho. 7 de los hombres de O'Hare no subieron al avión de Air India y tuvieron la suerte de escapar con vida después de haber sido juzgados en las Seychelles. En cambio, fueron encarcelados en una lejana isla del archipiélago. Parecía que la desastrosa operación de Mike O'Hare en las Seychelles había puesto fin a 20 años de intensa actividad mercenaria en África y el Océano Índico. Sin embargo, no evitó que otros espíritus aventureros se vieran envueltos en otras guerras en otros lugares. Durante los años 80, unos pocos lucharon con los mujahidines en Afganistán contra los soviéticos. Los mercenarios más modernos han participado en la guerra que destrozó la antigua Yugoslavia, pero la mayoría de los que lo hicieron no tienen el mismo atractivo que los mercenarios veteranos. Uno de estos, el coronel Bob Denard, todavía no había terminado. En septiembre de 1995 organizó otro golpe más en las Comores. Por desgracia para él, el gobierno francés no le respaldó y envió tropas a las islas. Rápidamente aplastaron el golpe. Denard se vio obligado a entregarse. Así fue como por fin se le puso el bozal al último de los legendarios perros de la guerra.